desperté con la suave luz del sol de Valle de Guadalupe filtrándose por las ventanas que daban a los viñedos, esperando el familiar sonido de un mensaje o el timbre de una llamada. Era el Día de las Madres, y después de tantos años, aún esperaba al menos un simple feliz Día de las Madres de parte de Alejandra. Pero el teléfono permanecía en silencio sobre la mesa de la cocina. Ni mensajes, ni memes reenviados, ni llamadas, ni siquiera un vago pensando en ti de última hora. Me serví una taza de café, cuyo aroma normalmente me reconfortaba, pero ahora estaba teñido de inquietud. Actualizaba las notificaciones obsesivamente, como si mi pura voluntad pudiera hacer aparecer un mensaje. Tal vez está ocupada, me decía. Quizás estaba organizando un brunch sorpresa o poniéndose al día con amigas antes de que el caos de la boda la consumiera. Intenté reírme de mis propios pensamientos exagerados, pero la opresión en el pecho no cedía. A media mañana, me encontré vagando de cuarto en cuarto, recordando las innumerables mañanas en las que me levantaba temprano para preparar su desayuno favorito o llevarla a la escuela, evocando los pequeños gestos que habían sido la base de nuestra relación. No podía sacarme de encima esa sensación de vacío, la duda que se colaba lentamente, casi imperceptiblemente. Mientras seguía inmersa en mi rutina de cuidado y devoción, finalmente, cerca de las 11:30, levanté el teléfono con manos ligeramente temblorosas. Un nudo de temor formándose en mi estómago. Abrí Instagram, casi con miedo de lo que podría encontrar, y me quedé helada. El café olvidado en la mesa. Cuando el silencio de ese día reveló su razón, deslicé el dedo por el perfil de Alejandra con una mezcla de esperanza y cautela, diciéndome que quizás solo era una foto de un brunch o un meme inofensivo que aún no me había enviado. Mis dedos se detuvieron al verlo. Allí estaba ella, sonriendo, con una copa de champán en la mano, abrazando a Verónica, su suegra. La descripción me golpeó como un reflector. Feliz Día de las Madres a mi verdadera mamá. No podría hacer esta boda sin ti. Me quedé petrificada, incapaz de parpadear. Las palabras dolieron más de lo que esperaba verdadera mamá. No era una broma. No era un desliz pasajero. El café se había enfriado en la mesa. Mi corazón latía con incredulidad. Años de amor, de noches en vela ayudando con tareas, de planes financieros cuidadosos y sacrificios, reducidos a nada más que una nota al pie en su estética de redes sociales. Sin pensarlo, mis dedos comenzaron a escribir antes de que mi mente pudiera procesarlo. Tu verdadera mamá también puede pagar la boda. Lo miré fijamente durante un minuto entero, atónita por mi propia reacción impulsiva. Luego, presioné enviar. La publicación desapareció 5 minutos después, borrada como si pudiera eliminar la humillación, pero no estaba dispuesta a dejar que esto se desvaneciera en el éter digital. Tomé capturas de pantalla de inmediato su sonrisa, la descripción, la hora. No se las envié a Alejandra, ni a Diego, ni a nadie más. Las envié a Clara Mendoza, mi abogada de confianza desde hace años. Esto no era solo un error en redes sociales o un descuido adolescente. Era público, deliberado y cortante de una manera que exigía atención más allá de una reacción emocional. Me hundí en la silla junto a la mesa de la cocina, mirando el teléfono como si pudiera explicar la traición. El día que había esperado con esperanza ligera se había transformado en un ajuste de cuentas. Comprendí que lo que había estado cambiando entre nosotras durante meses ahora se había hecho público, y no podía ignorarlo. Mis manos temblaban ligeramente mientras dejaba el teléfono. Esto no era solo sobre un corazón roto. Era sobre límites, sobre respeto y sobre asegurarme de que nadie, ni siquiera mi propia hija, pudiera reescribir mi historia sin consecuencias. Recordé la mañana en que murió mi esposo como si fuera ayer. Aunque Alejandra solo tenía 7 años entonces, era un miércoles. Un día cualquiera que se volvió insoportable en unas pocas horas.
Tenía 42 años. De repente sola con una niña cuyo mundo se había transformado tan drásticamente como el mío. No había instrucciones para criar a una hija sin él. Ningún manual para navegar el dolor mientras seguía pagando cuentas, alimentándola y consolando a una pequeña que no entendía por qué su papá no volvería a casa. Trabajé en 3 empleos para mantenernos a flote mesera por las noches, dando clases particulares durante el día y administrando los pocos ahorros que teníamos para la escuela y actividades extracurriculares. Cada feria de ciencias, cada excursión, cada desamor que ella vivía. Yo estaba allí cuando se caía y se raspaba la rodilla o lloraba por un examen fallido. Le tomaba la mano. Estaba orgullosa de su curiosidad, su resiliencia, sus pequeños triunfos y su terca independencia. Cuando creció, me arriesgué a obtener una certificación en contabilidad, esperando brindar más estabilidad para ambas. Equilibré horas extras y cursos con obras escolares, recitales y solicitudes universitarias. Los años se desdibujaron en noches largas en la mesa de la cocina, firmando cheques para la colegiatura, pagando exámenes de ingreso, organizando programas de verano, y cuando Alejandra se comprometió, sentí un orgullo inmenso. Orgullo por verla encontrar a alguien a quien amaba, a alguien que compartiría sus cargas. Prometí ayudar en lo que pudiera. Esa ayuda llegó en forma de depósitos para el lugar de la boda, el banquete, las decoraciones y los 1000 detalles que ella insistía que haría en su día perfecto. Nunca le recordé cada pago, cada transacción, cada sacrificio. Era mi papel como madre, como la persona que había construido la base de su vida desde cero. Y, sin embargo, en algún momento, el simple acto de dar fue malinterpretado como un derecho. Mi paciencia, mi amor, mi esfuerzo, ya no eran valorados, eran esperados, y ahora, desplazados públicamente por una foto y una descripción. Miré la mesa de la cocina, aún sosteniendo el teléfono, con las imágenes de esa publicación de Instagram grabadas en mi mente, los años que había invertido en su vida, las noches que pasé despierta preocupada o haciendo cálculos, de repente se sentían invisibles. Y en ese momento, supe que el tiempo de la devoción silenciosa había terminado. No era solo la publicación de Instagram lo que dolía, era la acumulación de pequeñas exclusiones durante el último año que, de repente, cobraban sentido en un patrón doloroso. Recordé la despedida de soltera, a la que nunca me invitaron. Supuestamente una reunión casual solo para las chicas del trabajo. Me enteré por una publicación en redes Alejandra sonriendo con una banda, rodeada de 20 compañeras con batas iguales. No hubo llamada, ni mensaje, ni explicación. Luego estaba Canela, su perrita. Me pidió que la cuidara mientras ella y Diego iban a Cancún por 2 semanas. Prometiendo que sería fácil, reorganicé mi agenda, cancelé una reunión del club de lectura e incluso compré premios hipoalergénicos especiales. Cuando regresaron, el agradecimiento fue una broma sobre cómo le debía por disfrutar de la perrita sin pagar las cuentas del veterinario. Sonreí, apretando los dientes, fingiendo que no importaba, aunque el peso de eso se asentó en mi pecho. Incluso en las interacciones diarias, noté los cambios sutiles. Las conversaciones se volvieron transaccionales. Alejandra solo llamaba cuando necesitaba algo. Los correos eran breves, los mensajes, mecánicos, el calor, la gratitud. Los momentos simples que habían definido nuestra relación cuando era más joven se habían desvanecido hasta casi desaparecer. Mirando hacia atrás, podía ver cómo cada desaire se había construido sobre el anterior. Al principio, los excusé como descuidos, malentendidos o el estrés de planear la boda. Pero ahora, con la humillación pública de esa publicación, el patrón era innegable. Cada exclusión, cada rechazo, cada momento calculado de olvido, apuntaba a la misma verdad: mi papel en su vida estaba siendo minimizado.
Silenciosa pero deliberadamente, la realización me envolvió como una sombra, y supe que ya no podía ignorarlo. Los años de devoción, los sacrificios, el trabajo silencioso, exigían reconocimiento, o al menos protección. Era hora de considerar mis próximos pasos con cuidado, de prepararme para lo que vendría. A media mañana. Me había calmado lo suficiente para pensar con claridad. El impacto de la publicación de Alejandra se había transformado en una determinación contenida. Sabía que esto ya no era solo una cuestión de sentimientos heridos. Era sobre límites, sobre asegurar que los años de mi trabajo y sacrificio no fueran borrados por una descripción en redes sociales. Tomé el teléfono y llamé a Clara Mendoza, mi abogada de confianza, quien me había guiado a través de la sucesión de la herencia de mi esposo y muchos asuntos financieros desde entonces. Clara respondió de inmediato, su voz tranquila pero afilada. Le expliqué la situación brevemente, destacando la publicación de Instagram, su eliminación y los años de apoyo financiero que había proporcionado para la boda de Alejandra y Diego. No me permití detenerme en el dolor. Me enfoqué en los hechos. La respuesta de Clara fue mesurada. Me dijo que documentaríamos todo, lo organizaríamos y estableceríamos la ventaja legal que necesitaba para protegerme. Pasé la tarde recopilando cada registro que pude encontrar. Recibos de pruebas de vestidos, facturas de degustaciones de banquetes, pagos a floristas y calígrafos, depósitos para el lugar en los viñedos, incluso confirmaciones por correo de las respuestas de Alejandra a los proveedores. Los cotejé con estados de cuenta y registros de tarjetas de crédito. Anotando montos y fechas meticulosamente, cada entrada reforzaba la realidad. Yo había sido responsable de la base de la boda. Y aún así, me habían tratado como invisible. Para la noche, la pila de documentación era sustancial, pero más que eso, representaba claridad y poder. Ya no estaba reaccionando emocionalmente, estaba preparándome estratégicamente. Cada número, cada correo, cada reconocimiento se convirtió en parte de un escudo que podía usar si era necesario. No buscaba venganza, ni intentaba humillar a Alejandra. Estaba estableciendo límites firmes, exigiendo responsabilidad y asegurándome de que mis contribuciones no pudieran ser ignoradas o explotadas más. Al cerrar mi laptop, el peso del día cambió. La decisión de actuar ya no era hipotética. Había pasado de la frustración silenciosa a un empoderamiento calculado, del dolor emocional a una preparación metódica. El siguiente paso estaba claro: tendría que enfrentar esta situación directamente. Pero solo después de asegurarme de estar completamente armada con los hechos y el respaldo legal. Me quedé en la mesa de la cocina mucho después de la cena, revisando la hoja de cálculo que había compilado. Cada línea, cada pago, cada reconocimiento de mis contribuciones a la boda de Alejandra y Diego estaba registrado con precisión. Cuanto más miraba, más claro quedaba: mi generosidad había sido dada por sentada, mi paciencia confundida con debilidad. Años de amor, devoción y sacrificio financiero habían sido explotados silenciosamente, y la publicación de Instagram era solo la expresión más pública de un patrón que ya no podía ignorar. Organicé los registros en categorías: depósitos para los viñedos, degustaciones de banquetes y menús, arreglos florales, pruebas de vestidos y todos los gastos misceláneos que se habían acumulado silenciosamente durante meses. Anoté cada fecha, cada proveedor y cada correspondencia que confirmaba mi papel en hacer posible la boda de Alejandra. Estos no eran regalos o actos espontáneos de bondad. Eran contribuciones que merecían reconocimiento y responsabilidad. Una vez completada la documentación, cambié mi enfoque a la estrategia. Podía sentir el peso emocional de la traición presionándome, pero me obligué a alejarme del dolor. Esto ya no era sobre indignación o resentimiento, era sobre ventaja, claridad y control. Consideré la próxima reunión de planificación de la boda.
un entorno neutral donde estarían presentes proveedores y coordinadores. Sería el lugar ideal para establecer límites sin crear un espectáculo. Para asegurar que mis contribuciones y expectativas fueran claras para todos los involucrados, ensayé mi enfoque en silencio, imaginando cómo comunicaría los límites de mi participación, sin alzar la voz, sin discusiones, sin confrontaciones innecesarias, solo hechos, documentación y la autoridad que venía de una preparación cuidadosa. Por primera vez en semanas, sentí un poder tranquilo, no basado en la ira, sino en la estrategia. La realización me envolvió, la planificación meticulosa y la paciencia medida podían ser más poderosas que cualquier estallido emocional. Ya no estaba reaccionando al desprecio de Alejandra. Estaba preparándome para moldear el resultado en mis propios términos. Mañana comenzaría la siguiente fase. Llegué temprano a los viñedos, pasando desapercibida por la recepción y tomando asiento en la sala de conferencias con paredes de cristal. La vista de las vides normalmente me traía paz, pero hoy se sentía como el punto de observación perfecto para la claridad y la resolución. No había informado a Alejandra ni a Diego de mi presencia, y no tenía intención de hacerlo. La reunión estaba programada para pagos a proveedores y detalles finales de planificación, y usaría el escenario para asegurar que mis límites fueran respetados. Cuando Alejandra y Diego entraron, su compostura flaqueó casi de inmediato. El saludo cortés de Alejandra se quebró. Un destello de sorpresa cruzó su rostro al verme sentada con una postura tranquila y mesurada. La mano de Diego tembló hacia los papeles frente a él, su incomodidad evidente. Esperé el momento adecuado, dejando que el silencio se prolongara lo suficiente para que absorbieran que no estaba allí para negociar como antes. Antes de empezar, dije, con voz firme: retiraré toda responsabilidad financiera por esta boda. Con efecto inmediato, deslicé un sobre manila hacia Diego. Dentro estaban los documentos que había preparado terminación de todos los pagos de la boda. Una demanda formal de reembolso de un préstamo de 500,000 pesos. Una copia actualizada de mi testamento, excluyendo a Alejandra como beneficiaria, y notificaciones de revocación que me eliminaban de las listas de invitados y designaciones familiares. Los ojos de Alejandra se abrieron. Una mezcla de conmoción e incredulidad nubló sus rasgos. Los labios de Diego se apretaron en una línea fina. Su mandíbula se tensó mientras revisaba el sobre. Ninguno habló al principio. Sus intentos de mantener la compostura se resquebrajaban bajo el peso de la documentación. Permanecí tranquila, dejando que los hechos hablaran más alto que cualquier argumento que pudiera haber hecho. La voz de Alejandra se elevó ligeramente, frágil e incrédula. No puedes hacer esto. Es mi boda, no, dije, manteniendo el tono uniforme. Es tu responsabilidad. No cubriré más costos ni actuaré como garante de decisiones que han tomado sin considerar mi participación. Los documentos detallan lo que se espera y lo que se hará cumplir. El silencio llenó la sala de nuevo. Leyeron, absorbieron y, finalmente, un velo delgado de pánico comenzó a mostrarse en sus expresiones. Habían confiado en mi complacencia durante años. Y ahora, la certeza de mis límites los obligaba a enfrentar las consecuencias de dar por sentado mis contribuciones. Recogí mis notas y enderecé el sobre. La reunión continuaría con los proveedores. Pero el mensaje era claro, mi papel tenía límites. Y ya no sería invisible en sus vidas. Para la mañana siguiente, las consecuencias del día anterior comenzaban a desplegarse. El lugar en los viñedos había cancelado todas las reservas bajo mi nombre, y los proveedores empezaron a enviar confirmaciones de que sus contratos estaban anulados. Los arcos florales, las torres de champán, la decoración mejorada de las mesas, todo fue revertido, eliminado de los planes que una vez apoyé sin dudar. Cada cancelación se sentía como una declaración, un reconocimiento tangible de que mis límites ya no eran negociables. El préstamo de 500,000 pesos para el negocio de Diego
había sido formalmente exigido y registrado a través de canales legales. Las cuentas estaban congeladas hasta que se hicieran arreglos de pago. Había documentado meticulosamente cada transacción. Y ahora, la ley reforzaba lo que apenas había reclamado con mis palabras y presencia. La claridad del procedimiento reemplazó el caos de la emoción. El sistema reconoció mi parte y la hizo valer. En las redes sociales, la narrativa de Alejandra comenzó a desmoronarse. Su publicación celebrando a su suegra como su verdadera mamá quedó opacada por la repentina retirada de mi participación y la evidencia visible de mis contribuciones. Amigos y familiares que asumían que yo era una observadora pasiva, comenzaron a ver la realidad. La base de su boda y su estilo de vida había sido sostenida por mí. Y mi papel no podía ser descartado sin consecuencias. Verónica, la suegra, también ganó una perspectiva más clara. Su posición en la familia ya no era ambigua. Sentada en la mesa de la cocina, sentí una calma inesperada. La tensión que me había apretado durante semanas comenzó a disiparse al reconocer la importancia de lo que había logrado. Había actuado no desde la ira, sino desde una estrategia deliberada y mesurada. Mi voz había sido tranquila, pero mis acciones eran inequívocas. Por primera vez en meses, experimenté una sensación de cierre. No por reconciliación, no por disculpas, sino por haber establecido límites que exigían respeto. El peso de años de esfuerzo no reconocido ya no me oprimía de la misma manera. Había reclamado autoridad sobre mis contribuciones, mi papel y mi dignidad. Los eventos de las últimas 48 horas eran una confirmación de que los límites, una vez establecidos y aplicados, tenían un poder mucho mayor que cualquier argumento o súplica. Mañana, continuaría monitoreando las consecuencias y asegurándome de que cada asunto legal y financiero estuviera alineado con los límites que había impuesto. Sentada en mi estudio, revisé los eventos de la última semana con una sensación de desapego mesurado. Alejandra y Diego finalmente se vieron obligados a reconocer las consecuencias de dar por sentado mi apoyo. Su conmoción inicial dio paso a una obediencia cautelosa, y podía ver el cambio en cómo se acercaban a mí tentativos, respetuosos, conscientes de que los límites que había establecido no eran negociables. No anhelaba una disculpa, ni esperaba gratitud por lo que había hecho durante años. Mi enfoque nunca había sido el reconocimiento, sino la justicia y la responsabilidad. Me había asegurado de que las contribuciones financieras que hice, los préstamos extendidos y las innumerables horas de planificación y apoyo fueran reconocidas no a través de palabras, sino de acciones. Las medidas legales y financieras que había tomado eran un reflejo de ese principio: el respeto debe ganarse, no asumirse. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el peso de décadas de esfuerzo se asentaba en algo tangible e incontestable. Comprendí que la autonomía traía su propia dignidad, y que afirmar el control sobre mis propios recursos y mi papel en mi familia no solo era necesario, sino empoderador. La confusión emocional que había dominado mis pensamientos desde la publicación de Instagram se transformó en claridad. Ya no reaccionaba desde el dolor, operaba desde un lugar de fuerza y propósito. Esta claridad se extendía más allá de la situación inmediata. Entendí que las relaciones no se definían únicamente por la proximidad o la historia compartida, sino por el reconocimiento mutuo de límites y responsabilidades. Mis acciones habían restablecido ese marco dentro de mi familia, y al hacerlo, había recuperado un sentido de autorrespeto que no podía ser revocado, con las consecuencias inmediatas gestionadas y las lecciones absorbidas. Finalmente pude dirigir mi atención a reconstruir la vida que había apoyado a otros en crear. En mis propios términos, pasé las siguientes semanas remodelando mi rutina alrededor de mí misma, en lugar de las demandas y expectativas de otros. Mi casa, alguna vez un telón de fondo para recados interminables y preparativos para la vida de Alejandra, se convirtió en un espacio de calma e intención.
Reorganicé los cuartos, cuidé el jardín a mi propio ritmo y pasé las mañanas retomando pasatiempos que había descuidado durante años: pintar, leer y caminar por los viñedos sin un horario impuesto por alguien más. Mantuve mis límites con firmeza, respondiendo solo a aquellos que los respetaban y desvinculándome de las constantes solicitudes que alguna vez me dejaron agotada. Financieramente, estaba segura. Cada contribución que había hecho estaba documentada, contabilizada y ahora protegida. El proceso de reembolso del préstamo estaba en marcha, y ya no sentía la ansiedad que acompañaba a la generosidad no reconocida. Podía invertir mi tiempo, energía y dinero en proyectos y relaciones que ofrecían reciprocidad y aprecio. La participación en la comunidad se convirtió en una fuente de satisfacción. Hacer voluntariado en la biblioteca local, asistir a clubes de lectura y organizar pequeñas reuniones con amigos que compartían mis valores me recordaron que la conexión no requería sacrificar la dignidad. Cada interacción reforzaba la lección de que el respeto y el amor no eran obligaciones, sino elecciones hechas por quienes realmente entendían el valor de otra persona. En este espacio de autonomía, finalmente, experimenté una confianza tranquila que no había sentido en años. Mi valor no se medía por la aprobación de aquellos que alguna vez me dieron por sentada. Mis decisiones, mis esfuerzos y mi presencia eran míos para dar, no para ser asumidos o explotados. Mientras me preparaba para otra noche tranquila en mi hogar, reflexioné sobre el camino que me había llevado hasta aquí. Los años de devoción, las confrontaciones, la planificación cuidadosa, todo me había traído a un lugar donde el autorrespeto era primordial, y la vida podía vivirse plenamente en mis propios términos.